Y yo les puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, que he venido a dar lo mejor que tengo, con mis aciertos y errores, para cambiar profundamente el rumbo de nuestro país. Corramos las calles de nuestra provincia, organizándonos, confiando en que se construyen victorias con esfuerzo y con trabajo. Tengamos la vocación, no juguemos como los liberales al marco de la hipocresía política. ¿Qué te pasa, Clarín, Nunca en mí iban a ver un presidente renunciando, claudicando o escapándose del Me helicóptero. gusta pertenecer ni a la burocracia política, ni me gusta ser hipócrita. Ustedes saben cómo soy, con mis aciertos y mis errores siempre hablo con lo que siento, con absoluta sinceridad, porque creo que no hay mejor forma de comunicarse con la verdad y con la lealtad. No quisimos ordenar la Argentina en base a la restauración conservadora. Hay que profundizar el modelo de justicia donde los pibes tengan trabajo, tengan derecho a la universidad, tengan la esperanza, tengan sueños. Se puede gobernar y cambiar la Argentina y no estar sometido a los poderes de turno. Pero ustedes ya los engañan más, porque saben quiénes son los que estuvimos del lado del pueblo, los que estamos del lado del pueblo y los que no están. Todos los argentinos tienen que cumplir la ley, menos Mañeto y Clarín. Los demás tenemos que cumplir la ley como corresponde. Reaccionan corporativamente porque quieren seguir teniendo un país para pocos, concentrado, donde muy pocos decidan por todos los argentinos. Porque estos sectores miran por su rentabilidad, no por la rentabilidad del conjunto de la sociedad. Presidente de la Nación Argentina, no tengo miedo, ni les tengo miedo. Que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Porque la memoria nos va a salvaguardar de futuros dolores de cabeza y va a permitir que sigamos creciendo con memoria, con verdad, con justicia, con igualdad, con inclusión. Tengan en claro que cuando nos atacan no por las cosas que hicimos mal o las que no hicimos todavía. Nos atacan por las cosas que hicimos bien. No nos perdonan haber devuelto el principio de justicia de Argentina, haber terminado con la impunidad, el haber hecho la quita más importante de la deuda externa privada. Siempre el amor por delante, nunca el puño crispado, siempre el corazón en la mano para otro argentino, siempre los dos brazos, siempre con convicción y con principio, siempre con amor, siempre el abrazo, siempre primero la patria. Quiero pedirles, en nombre de él, que construyamos con amor, que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir
acecha, pero el